Queremos aprovechar para dar bienvenida a las visitas. Por primera vez entre nosotros hay un hermano aquí que nos acompaña, Adolfo, ¿verdad? Adolfo me decía que él se movió de Oklahoma, viene escapándose del frío a Florida y aquí encontró frío también, pero no te preocupes, Adolfo, no es así Florida siempre. Se va el frío, tranquilo. Qué grato, qué bendición tenerte, Adolfo, con nosotros. Usted sabe que el nombre suyo es griego, Adolfo. Sí, Adolfos. Bueno, es griego. Y en griego Adolfo significa hermano. Eso significa que eres un hermano. Y lo eres para nosotros en Cristo Jesús. Amén. Aleluya, aleluya. Bueno, déjeme preparar aquí un poquito esto que es del sermón que tenemos el día de hoy. Siendo que estamos comenzando un nuevo año, es muy importante para mí como pastor, mi esposa también, refrescar, reafirmar lo que es la visión y la misión de la iglesia. Y enfocarnos en ese 2018 bien claros, entendiendo a qué nos llamó Dios, para qué estamos aquí, por qué estamos en Apopka, por qué estamos en Orlando, por qué estamos en Florida, qué estamos haciendo aquí. Nosotros, pero también ustedes como parte de esta iglesia. ¿Por qué Dios los trajo a este lugar? ¿Y en qué creemos? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cómo entendemos la visión de la iglesia y la misión de la iglesia? De eso quiero hablarles entonces. Sabe que la iglesia es, en cierta manera, como una empresa. Y es la empresa más importante que pueda usted imaginarse, que puede existir sobre la tierra. La iglesia del Señor, la empresa del reino de Dios. No en un sentido secular, como se entiende a veces la empresa, ¿verdad? Pero tiene similitudes, porque una empresa secular es una organización que busca crecer, que busca proveer un servicio a la comunidad, y la iglesia es eso también. La iglesia es una organización, es el cuerpo de Cristo, pero es una organización, y es una organización que se organiza o se forma para servir a la comunidad. Jesús dijo, yo he venido para servir. La razón de ser de la iglesia es servir. Y ahí le estoy dando definiciones de lo que es la misión de la iglesia. Y cuando una empresa secular ofrece un servicio es porque la gente lo necesita. Cuando un vendedor llega a tu casa, un buen vendedor, va a llegar y te va a decir, mira, tengo algo para ti que tú necesitas. ¿Verdad que te va a decir así? Si es un buen vendedor. Y la iglesia necesita o requiere que también, como los vendedores, le digamos a la gente, hay algo que yo tengo, que yo encontré, que tú necesitas. Y no se lo vamos a decir como algunos vendedores que lo dicen, pero no lo creen. Se lo vamos a decir, mira, no solo te estoy diciendo, hay algo que yo tengo, que tú necesitas, sino que en verdad me ha llenado. Te lo ofrezco porque yo lo he probado y sé que sirve, que funciona. Es el poder de Dios, es Cristo y no hay nada mejor. ¿Ves? Entonces, si la iglesia es una empresa que ofrece un servicio, también la iglesia como una empresa tiene un representante mayor. En las empresas seculares se habla de un CEO, en inglés dicen así, un CEO. Eso es el Chief Officer, el que está más arriba de todos, el que es el líder de esa organización. Y a mí a veces me preguntan, ¿y usted con qué iglesia trabaja? ¿O con qué organización trabaja? ¿Para quién trabaja? Y yo siempre les digo, bueno, yo trabajo para el CEO más importante que usted se pueda imaginar. Yo trabajo para el que es el comandante, el líder, el más importante de todos los que han habido. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Trabajo para Él, para su reino. La iglesia es
una entidad del reino de Dios también. Entonces, Efesios 1:22 dice la palabra que sometió todas las cosas debajo de sus pies. Cuando todo está debajo de alguien, es que ese alguien es el CEO. En una estructura de una empresa secular, el CEO está arriba. Después vienen los gerentes de departamentos, los líderes de ciertas áreas, y ahí va para abajo. Pero el CEO es el que está encima de todos. Eso en la iglesia, pero en la vida personal tuya, él tiene que ser también tu líder, tu CEO. Dice, sometió todas las cosas debajo de sus pies. Como decía la pastora hoy, él es ¿qué? Primero, segundo, tercero. Él es primero, él está encima. Él es prioridad. Y si él no es prioridad en tu vida, no es tu CEO. No es tu Señor. No es tu Dios. Es una figura histórica por ahí. Un tal Jesús que todo el mundo cree en él o simpatiza con él. Hoy en mi Facebook, si usted lo leyó, los que me siguen en Facebook también se habrán fijado en un posteo que puse. ¿Qué decía? Que no nos ha llamado Dios a simpatizar con Jesús, sino a buscar ser como Él es. Porque el que tiene a Jesús como el Señor de su vida, el CEO, entonces busca ser como Él. Dice, yo quiero ser como Él. Un día también, inclusive, estar a la par de Él, junto a Él. En una empresa secular, ¿verdad? Que cuando el CEO te saluda y te da importancia o te sienta a la par de él o de ella en una reunión, te sientes bien. Claro, y en lo espiritual Jesús te ha invitado a la mesa también. Él dice que Él te ha invitado a la mesa, que Él quiere ser tu amigo. El CEO quiere ser tu amigo. El líder, el que todas las cosas se han sometido debajo de sus pies. Y dice, y lo dio por cabeza. ¿Por qué? Cabeza. ¿Qué es Cristo? Cabeza. Y en otra parte de la Escritura dice que tú y yo somos cabeza y no cola. ¿Sabe por qué? Porque si tú estás con la cabeza no puedes ser cola. Estás con el que es la cabeza, entonces no eres cola. Cola será otro por ahí, ya usted sabe. Él lo sabe. Pero usted y yo somos cabeza junto con Él. Somos la iglesia. Somos la iglesia. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Ves? A la iglesia. A usted y a mí nos dio el privilegio de ser con Él cabeza también. Y no cola. Estoy hablándole entonces de visión de ser iglesia. Cuando uno es miembro de una iglesia tiene que pensar qué mentalidad tienen en esa iglesia. Y no se lo digo porque yo sea el pastor acá, pero tienes que preguntarte qué mentalidad tiene el pastor de esa iglesia o los pastores de esa iglesia. Y en nuestro caso, te dejo saber bien claro que nuestra mentalidad es una mentalidad de un Dios grande, de un Dios poderoso y de un Dios que está en control de todo. De un Dios que es la cabeza, no la cola. La cabeza en el mundo que nos rodea. Visión de empresa entonces significa eso. Un sentido no de que estamos buscando hacer lucro. En una empresa secular se está buscando hacer negocio, hacer lucro. Nosotros no buscamos hacer lucro. Necesitamos lo material también, igual que una empresa secular. Tenemos que pagarle al gobierno impuestos. O tenemos que pagar electricidad, o tenemos que rentar un local, o pagarle un salario a los líderes. A mí me pagan a mí un salario aquí de medio tiempo, que por cierto este año estoy confiando y creyendo en que al final del año pueda estar tiempo completo en la obra del Señor. El año pasado yo di ese paso, por fe, di el paso de no aceptar un trabajo tiempo completo otra vez. Los años atrás yo tenía un trabajo de tiempo completo donde ganaba un salario bastante alto. No le voy a decir cuánto porque no es lo importante, pero sí le puedo decir que era bastante alto con el gobierno, con el estado de la Florida. Pero eso quedó atrás.
Mi visión y mi deseo, el de mi corazón, es servir la obra del Señor. Entonces, la iglesia necesita también esto para proveer un salario digno y justo a un pastor. No se lo digo porque yo sea el pastor, lo digo en general, a todas las iglesias, todos los pastores, los que sí hacen la obra de Dios. Porque usted habrá oído por ahí algunos decir, es que hay algunos pastores que andan manejando carros de lujo y viven en mansiones y andan un Rolex. Mire, yo no ando Rolex, mi carrito es un Yaris y está allá afuera, y mi casa es una casa de los años 60. No es ninguna mansión tampoco. Porque yo quiero que usted entienda que buscamos servirle al Señor con humildad, pero de corazón. Y no pretendemos enriquecernos con las cosas de Dios, porque nos va a pedir cuentas. Nos va a pedir cuentas por lo que hagamos con la obra del Señor. Entonces, no estoy comparando la iglesia con una empresa secular que busca eso, hacer dinero, sino con una empresa en el sentido de que tiene deseos de proyectarse, de crecer, de alcanzar a otros. Al menos a un nivel secular, las empresas, si usted piensa, vamos a decirle un ejemplo, aunque le haga comercial gratis, digamos a esa famosa M grande que hay, amarilla, ya usted sabe cuál, ¿verdad? Entonces, esa famosa M grande, amarilla, está en todo el mundo. Y un día se atrevió uno de sus CEOs, de sus líderes, a decir que ellos estaban donde ni las iglesias habían llegado en otros países del mundo. Qué vergüenza si fuera cierto. Yo sé que no es cierto. Pero qué vergüenza si fuera cierto que la iglesia no está llegando a donde tiene que llegar y la M amarilla sí está llegando a todo lugar. Y después ellos decían, es que nosotros tenemos una estrategia. Nosotros planeamos a dónde nos vamos a meter. Hacemos un estudio demográfico del vecindario, del área, para ver cuántos de la gente que vive por esa área tienen buenos salarios y buenos empleos y cuántos tienen niños pequeños, porque tú sabes, esa cadena de restaurantes se enfoca mucho en los niños, aunque los engorden, pero se enfoca en ellos. Y entonces dice, con ese estudio demográfico sabemos que ahí va a pegar el negocio, porque toda esa gente va a llegar. ¿Qué de la iglesia? Nosotros planeamos, decimos, bueno, en Apopka hay muchas familias con niños. Esos niños necesitan padres estables. No hamburguesas, pero padres estables. Esos niños necesitan matrimonios sólidos. Esos niños necesitan familias donde Cristo sea el centro. Entonces vamos a alcanzar a Apopka y Altamonte y Orlando. Pero nuestro enfoque no es la billetera de esas familias. Nuestro enfoque es la necesidad espiritual de esas familias. ¿Me entiende la diferencia? Quizá la estrategia debe seguir en cierto sentido igual. Porque la iglesia no puede decir, no, nada más nos reunimos, cantamos coritos y ahí vendrá la gente. No. Tenemos que planear en cómo dejarle saber a la gente que aquí hay un lugar donde su familia va a estar mejor. Tenemos que dejarle saber a la gente que tenemos, como dije antes, un producto en cierto sentido, una oferta, algo que les va a ayudar, un mensaje, un testimonio que va a transformar su familia, sus vidas. Entonces, en ese sentido, somos una empresa espiritual que busca el bienestar de los seres humanos que fueron creados por Dios. ¿Estamos de acuerdo? Somos una empresa espiritual que busca el bienestar de los seres humanos que el enemigo ha tratado de dañar. La misión de la iglesia, entonces, como una empresa, se define así. Se define como trabajo específico que debe cumplir una persona, un grupo, una organización. Bueno, tenemos un trabajo específico. Jesús le dio una orden a los discípulos, les dijo, vayan y hagan discípulos. No dijo, vayan y hagan religiosos. No, dijo, vayan y hagan discípulos. Es decir, ayúdele a la gente a seguirme, a conocerme, a relacionarse conmigo. Esa es la misión. Visión es la capacidad de ver más allá en tiempo y espacio. Hoy mencionábamos en la oración de que Dios es el dueño del tiempo.
De hecho, para Dios no hay tiempo. Para Dios es momentos. En el griego la palabra que se usa es kairos. Kairos significa el momento adecuado para actuar de parte de Dios en algo. Dios no se fija en el calendario, Dios actúa cuando es necesario. Los seres humanos seguimos el cronos. El cronos es lo que está allá, el reloj aquel que dice una hora. Eso es el cronos. Pero para Dios no hay cronos, es kairos. El momento de Dios. Y la visión de la iglesia tiene que ir alineada con el kairos de Dios. Alineada con el plan de Dios. Discernir qué es lo que Dios está haciendo en nuestro tiempo. Más allá de lo que diga el calendario. Hay por ahí, hay modas, hay algunos que cada año que empiezan a chequear. En los chinos este es el año del dragón. Y los otros, los hindúes, es el año de qué sé yo. Y hasta del calendario hebreo, que yo le tengo mucho respeto y amo a los judíos. Pero yo no sigo el calendario hebreo tampoco. Porque yo soy cristiano, vivo bajo la gracia, no soy judío. Pero entonces que el calendario hebreo este es el año de tal cosa. Y entonces empiezan a seguir el calendario de cualquiera que sea y no a discernir lo que el Espíritu Santo está haciendo en realidad. Que es lo que necesitamos buscar y discernir. Y tener esa capacidad de ver más allá del tiempo y del espacio. Y visualizar con los ojos espirituales lo que Dios está haciendo. Sí, de hecho sí la tenemos, pero no es de lo que dependemos. Y mi esposa dice eso porque en una visita que hice a una sinagoga le dije mi nombre al rabino y me dice el rabino, ¿usted sabe que usted es judío? No, ¿por qué? Porque su apellido es el apellido de los sefardíes, de los judíos sefardíes que se vinieron de España a América Latina. Qué interesante. Y usted podría reclamar ciudadanía judía si usted quiere. Y yo le contesté que bueno, me gozo por eso. Pues ya tengo ciudadanía del reino de Dios. Ya soy del Israel espiritual. Porque la iglesia fue, como dice la palabra de Dios, agregada, insertada al plan de Dios y somos el Israel espiritual. No necesitamos ser judíos de sangre para ser salvos. Solo con que seamos de Cristo. Ahora, cuando hay visión, también se anticipa cosecha. Esa es otra palabra clave en lo que es la visión de la iglesia. Cuando Jesús empezó la iglesia, era una pequeña empresa. Yo he escuchado testimonios de gente que ha empezado negocios propios, lo que le llaman emprendedores. Hay gente que dice, a mí me gusta ser un emprendedor, no quiero trabajar para nadie. Y bueno, si usted tiene las habilidades para ser un emprendedor, qué bueno. Pues hay gente que hace eso. Y empieza un negocio propio, con, qué sé yo, el otro día vimos en la televisión, ¿verdad, mi amor? Una película navideña de una mujer que hizo unas galletitas navideñas y terminó haciendo una fábrica de eso, con unas galletitas navideñas. Y empezó en su casa, con sus niñas, a hacer unas galletitas navideñas. Los vecinos les gustaron y le dijeron, haznos más. Y empezó a crecer. En la vida cristiana y en la iglesia, tenemos que tener una mentalidad de emprendedores. ¿Me está siguiendo? En el sentido de que tenemos que pensar que lo pequeño que somos ahora un día va a ser grande. Tenemos que tener esa mentalidad de crecimiento. En el caso de la iglesia, así sucedió. Fíjate el dato que te doy aquí. El Señor Jesucristo empezó de hecho ahí debieran haber anotado que empezó con 3. Empezó con 3. Con Pedro, Santiago y Bartolomé, y esos 3 ahí, discípulos, que los llamó. Después empezó a llamar a otros y juntó a 12. Se conoce que empezó con 12. De 3 a 12. Y empezó a trabajar con ellos. Estuvo 3 años con 12 nada más. Hay personas que empiezan un negocio y dicen, pastor, este año yo voy a hacer mi negocio propio. Y a los 6 meses dicen, ya no quiero hacerlo más porque no funciona. 6 meses y que no funciona. ¿Cómo pretendes que algo
dé fruto y dé resultados y está empezando apenas. No son cosas así, de la noche a la mañana una empresa no crece. Jesús pasó 3 años con los 12 para ver crecimiento. Después de los 12 nos encontramos con la historia de 70 que también Él mandó a evangelizar. Entonces nos damos cuenta de que si mandó a esos 12 en su nombre a hablar del reino, es que eran 70 los que Él ya confiaba, porque les delegó esa autoridad. Ya entonces no eran solo 12, son 70. Aquí en nuestra congregación ya hemos llegado a 70 personas en asistencia varias veces. Ha sido variable, pero hemos llegado. Sin embargo, eso no es lo que me preocupa el número, sino lo que Jesús sí hizo. Formarlos, educarlos, discipularlos, entrenarlos. Crear en ellos visión. Después en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el día de Pentecostés, en el aposento alto, ¿hay cuántos? 120. Ajá. Entonces ya no hay 70, hay 120. ¿De dónde salieron los demás? Te aseguro que de ese esfuerzo de trabajo de los 70 se convirtieron más. O sea, los 70 trajeron a otros y llegaron a 120 el día de Pentecostés. Y ese día de Pentecostés se menciona en Hechos 2:41, se menciona que se convirtieron muchos ese día y que habían como 3,000 nuevos creyentes. 3,000. Después del día de Pentecostés, 3,000. Y después más adelante en Hechos 4:4 se mencionan 5,000 creyentes. O sea que al principio fueron 3 años de esfuerzo, 3 años de sembrar, 3 años de discipular, y de pronto la iglesia empezó a explotar en cosecha. ¿No te dice eso algo a ti y a mí? Que si sabemos sembrar, vamos a ver cosecha. Eso me dice a mí. ¿A ti también? Si sabemos sembrar, veremos cosecha en lo espiritual. Y en Hechos 11:24 dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Ahí ya no dice ni la cantidad. Ahí dice una gran multitud. En Costa Rica hay una iglesia que me encanta el nombre de ellos porque tiene sentido con esto. Una iglesia en la ciudad de Cartago, en Costa Rica, que se llama Iglesia Visión de Multitudes. Y es que en verdad tenemos que tener visión de multitudes, no por vanagloria, no. A mí no me interesa tener una mega iglesia para que me conozcan como el pastor de una mega iglesia, pero me interesa ver multitudes viniendo a Cristo porque son almas que no se van a ir al infierno. Eso es lo que sí tengo en mi corazón como una carga. Crecer entonces requiere que tengas visión. ¿Por qué crecía la iglesia del Señor al comienzo? Primero porque tenían clara la misión. ¿Y cuál era la visión que tenían? El modelo de Cristo. El modelo de Cristo. El ejemplo de Cristo. Si ellos se desviaban de ese modelo, la visión se iba a caer. Por eso les digo, el CEO, que es Cristo en la iglesia, es el que determina la estrategia, el modelo. Todo buen producto a nivel secular que se ha vendido bien, que ha tenido éxito, es porque ha mantenido el modelo original. Y en lo espiritual es semejante. Cristo es el modelo nuestro, no hay otro. Si empezamos a imitar a otros o a seguir a otros, no vamos a tener el resultado del crecimiento que la iglesia tuvo. Mateo 18, 19 y 20 es lo que llamamos la gran comisión. La gran comisión, la gran encomienda que el Señor Jesús le dio a la iglesia. Y les dijo bien claro en esa escritura, vayan. No les dijo, siéntense y esperen en las bancas. No, les dijo, vayan
verbo ir, verbo activo, vayan y hagan, ¿qué? Discípulos, no creyentes nada más, no simpatizantes nada más. Hay iglesias donde no les preocupa mucho predicar un evangelio que rete al cambio de la vida, porque quieren tener las bancas llenas. Entonces, ¿qué están buscando? ¿Simpatizantes o discípulos? Yo tengo que buscar hacer discípulos, no simpatizantes. Hay gente que se jacta de decir, yo tengo una lista grandísima de fans, de seguidores, en las redes sociales y todo eso se ve, ¿verdad? ¿Cuántos tienes tú en las redes sociales? Eso es secundario si no te admiran por lo que eres, por tu carácter, por tu estilo de vivir. Nuestro modelo es Cristo y estamos buscando ser discípulos, no simpatizantes de Él. Esa es nuestra misión, bien clara, bien definida. Volviendo a los 70, el modelo de los 70. Si usted va a Lucas capítulo 10, y me voy a detener un poquito más en esa historia. Lucas capítulo 10. Ahí se narra esa historia. Observa el texto, observa ciertas características del crecimiento y de la visión de la iglesia con el modelo de los 70. Y yo este año aquí en Casa del Rey quiero motivarles a ustedes a que adoptemos, por decirlo así, el modelo de los 70. Y le voy a explicar por qué. Note, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad, en lugar donde Él debería ir. Observe, Jesús designó, Él delegó. ¿Cuál es el principio? Delegar. Nadie va porque se quiere mandar solo. Usted va porque lo delegan. Si usted es parte de una iglesia, espere a ser delegado. No somos llaneros solitarios, somos una iglesia, un cuerpo organizado, como le dije. Segundo principio, dice que Jesús los envió de 2 en 2. Hay una razón para eso. A su casa han llegado algunos famosos que hay de una religión, de una secta, ¿verdad? Que siempre tocan las puertas de las casas y en eso nos ganan. En obedecer esa regla nos ganan, sí. Aunque no lleven el mensaje correcto. Pero hacen la obra de ir a tocar las puertas. Y siempre van de 2 en 2. Hay una razón. Primero es una ética de protección. Porque si tú vas a tocar la puerta de una casa y sucede algo, ¿quién es testigo de lo que pasó? Y si tú estás hablando y no sabes bien lo que estás diciendo, pero el otro que va contigo tiene más experiencia, también te apoya, es un apoyo. Entonces siempre mandan de 2 en 2 por eso. Y generalmente son 2 así. Uno que tiene más experiencia, más conocimiento del tema, de la palabra, y otro que está empezando, para que también aprenda por esa experiencia. Entonces hay una razón. Los envió de 2 en 2. Y dice que los envió anticipadamente a la ciudad donde él iba. Mi esposa y yo trabajamos en los años 70, en el 75, para ser exactos, en Nicaragua, con una organización que se llama, ¿cómo se llama? Luis Palau Evangelistic Ministries. La cruzada de Luis Palau, un evangelista argentino, muy conocido y muy apreciado por nosotros. Pues llegamos a Nicaragua y cuando llegamos los pastores y las iglesias se nos dieron instrucciones. Antes de que llegara Luis Palau a Nicaragua, todas las iglesias se movilizaron a ir casa por casa en la ciudad de Managua, Nicaragua, invitando a la gente a la campaña que iba a haber en ese mes. La campaña Cruzada 75 se llamó. ¿Qué es lo que aprendimos de eso? Luis Palau estaba siguiendo una estrategia igual a la de los 70. Luis Palau no se le inventó, no era nuevo. Él lo aprendió de Jesús. Él mandó a las iglesias a ir a preparar el camino, en otras palabras, para que cuando la campaña empezara, la gente supiera quién era ese Luis Palau que estaba de visita en la ciudad. ¿Ves? Igualmente Jesús manda a los discípulos, a los 70, de 2 en 2, anticipadamente a las ciudades donde él iba a ir. Para que cuando él llegara,
la gente supiera, ese Jesús, sí, el que nos tocaron la puerta el otro día y nos dijeron que Él venía. Ya sabemos, sí, ok, vamos a ir a escucharlo. Parece interesante, según lo que nos dijo la persona que nos tocó la puerta, parece interesante el mensaje que Él trae. Entonces tú puedes ser un instrumento de preparar el terreno, de preparar el camino de Jesús para alguien. Tú puedes tocarle la puerta a alguien que cuando escuche otra vez de Jesús va a decir, ya sé de qué se trata. Tal vez en ese momento no te va a aceptar todo lo que le digas, pero tú sembraste, preparaste el camino, preparaste el terreno de ese hogar, de esa familia, de esa casa. ¿Me entiendes? Eso es el principio importante aquí, con esto de ir de dos en dos y tocar las puertas. Y les decía Jesús, verso 2, vea lo importante, la razón que tiene que tener la misión de la iglesia. Les decía, la mies, a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué es la mies? La mies representa un campo. Jesús vivió en una época donde la gente era agricultora, campesinos. Entonces ellos entendían ese lenguaje. Lo que está diciendo es, hay una cosecha, hay un plantío que se va a perder si nadie lo cosecha. Hay pocos obreros. Yo crecí en Costa Rica, en mi país lo que hay mucho es café. Los países latinos sembramos mucho café. Y me acuerdo cuando niño que una ocasión mis padres me llevaron a colectar café. Una canastota grande, ahí fuimos a colectar café, porque estaban dando mucho trabajo. Y en esa época yo tenía 12, 13 años, pero no era ilegal. Ahora es ilegal que un niño ande en esas. En esa época no. Entonces mis padres me llevaron junto con ellos a colectar café y ganarnos un dinerito. Y fue una experiencia bonita. No estaban abusando de mí ni nada. Fue lindo estar ahí en el cafetal, coger café, echarlo en las canastas, comer sándwiches, tomarnos un cafecito ahí que traíamos en un termo y pasarla bonito como familia y hablar con otras familias que llegaron también a hacer lo mismo, etcétera, etcétera. Pero mi punto es que aprendí de que si no hubiéramos ayudado a colectar el café se iba a echar a perder. Ese es el punto. Había una cosecha que se iba a echar a perder. Y entonces pusieron los avisos en los periódicos. Necesitamos colectores de café porque se va a echar a perder el café. Guau, y yo que soy tan cafetero, ¿será por eso? Desde que fui a ese cafetal se me hizo la pasión por el café. Pero ahora en la iglesia igual. Hay una cosecha allá afuera que se va a perder si usted no responde al llamado de ser un colectador de almas. ¿Me entiende la ilustración que le quiero dar? Si usted ama el café, como yo, pero también ama las almas, como yo, usted va a decir, sí, pastor, yo quiero ser un colectador de almas, porque la cosecha es mucha, la mies es mucha y los obreros pocos. ¿Ves? Yo en los últimos años hacía el trabajo aquí con la iglesia el fin de semana nada más porque estaba a tiempo completo en otras cosas. Qué bueno que ahora a medio tiempo puedo hacer más para la iglesia. Pero también usted, aún con su trabajo secular, usando las redes sociales, usando sus contactos sociales, usando otros medios, usted puede alcanzar la cosecha. Usted puede ayudarme, como a Jesús le ayudaron los discípulos. Jesús era Dios, pero en su condición humana, Él no podía alcanzar a toda la gente, físicamente hablando. ¿Me entiende? Él necesitaba la ayuda de ellos para cosechar. Por eso les dice, la mies es mucha, los obreros pocos, pidan al Señor, porque se necesita su ayuda en la cosecha. Altamonte tiene más de 10,000 latinos, según el correo. Una vez que yo hice una investigación del census, Altamonte tiene más de 10,000 latinos. Apopka también, más de 10,000 latinos tiene Apopka. Solamente el zip code de esta área, donde está la iglesia, hay 3,000 latinos, según el census que investigué. Si no, métase a Google y lo confirma. ¿A dónde están?
esos 10,000, 3,000 o más, ¿dónde están? ¿Están en la iglesia hoy, un domingo? La mayoría no. Si no estuvieran estas bancas llenas, no están. Ni aún todas las iglesias juntas, de Apopka y Altamonte, todas juntas, no llegan ni a 2,000 personas que estén hoy día en una iglesia cristiana aquí en esta área. ¿Dónde están todos los 8,000 restantes? Latinos nada más te estoy hablando. ¿Dónde están? Esa es la cosecha. Esa es la cosecha a la que está hablando el Señor aquí cuando dice: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora el verso 3 Jesús dice: tengan cuidado como sea, porque yo los envío como corderos en medio de lobos. ¿Cómo nos envía? Como corderos en medio de lobos. Jesús no manda a los discípulos a ese campo sin advertirles de las posibles cosas negativas que pueden pasar. Como hoy que nos compartía la pastora de que ella estuvo evangelizando a un joven deambulante, un homeless que se encontró por ahí en el supermercado. Qué lindo que ella lo hizo y admiro y respeto eso. Pero también yo le decía anoche, pero también ten cuidado, ten prevención. Bueno, ella lo hizo, ella me dice que ya habló con él donde había más gente, entró a un restaurante donde había más gente, no se fue a ningún lugar solo con él porque hay que prevenir. Entonces Jesús nos dice, tengan cuidado como sea, hay enemigos de la fe. Hay gente que no es espiritual. Habrán quienes te van a tirar la puerta en la cara si vas a tocar las puertas. Habrán quienes te van a ofender. Y entonces tú tienes que saber manejarlo, tienes que ser una persona que va a saber reaccionar espiritualmente, no carnalmente. ¿Ves? Porque cuando yo no era cristiano, alguien me ofendía, rápido yo me alzaba, como dicen. Pero cuando vine a Cristo entendí que tenía que ser diferente y reaccionar diferente, aún contra aquellos que me quisieran ofender. Hay que entender ese mensaje entonces, del modelo de los 70. Continuando con ese mismo tema del modelo de los 70. Dice en el verso 5, en cualquier casa donde entren, primeramente digan paz, pase a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre ti, y si no, se volverá a vosotros. Entonces, ¿cuál es la estrategia que Jesús les propone a los discípulos? Pregunten, pidan permiso, por decir así, actúen con cortesía. Digan cuando entren paz, o sea, eso era una forma de saludar con cortesía. Los vendedores los instruyen bien, a los que han trabajado en ventas saben eso, ¿verdad? Que a un vendedor lo instruyen muy bien para que cuando llegue a una casa, lo primero que haga es saludar con mucha cortesía, ¿verdad que sí? Buenos días, señora. Qué lindo vestido se puso usted hoy. Y si sale un perrito, oiga, qué raza ese perrito, me caen bien los perritos. Aunque tal vez ni es verdad. Pero así empiezan, es una estrategia. Ahora, en lo mundano, pero en lo espiritual, si de verdad quieres que te abran la puerta de una casa, tienes que hablar con sabiduría. No hipócritamente, pero con sabiduría. ¿Y qué manera mejor que decirle a alguien, vengo aquí, de parte de Dios, a desearle bendición a usted a su casa? Vengo a traerle paz, a desearle la paz de Dios a su casa. Me permite que le hable unos minutos. Y créame que la mayoría de la gente te va a decir, claro que sí, claro que sí. Por eso dice Jesús, vuestra paz reposará sobre ti. No será sabio entonces caerle a la gente encima a machetazo, con cierto, mire, vengo aquí porque usted se va a ir al infierno si no se arrepiente mañana. Vengo aquí, ya le dije, allá usted si no se arrepiente porque se va a ir al infierno. O entrar de plano y decirle, mire, yo estoy aquí porque represento a la religión tal. Y quiero que se guarde esta literatura que le voy a dar, porque ahí está la pura verdad. La única verdad, todos los demás son falsos. Eso tampoco es la mejor manera, y así hacen algunos.
Entonces, es mejor el acercamiento que Jesús propone. Mira, ¿cómo estás? Buenos días, que la paz de Dios esté contigo. Ese es el acercamiento que Jesús les da. Y dice que si no hay nadie que tenga esa actitud, la paz se devolverá contigo. O sea, el problema no es personal. Si alguien te ofende, si alguien se enoja, si alguien te tira a la puerta, no es personal. No te enojes. Dile, Señor, tú sabes por qué. Tal vez a esa persona a alguien más le hizo daño. Tal vez a esa persona a alguien más le causó animicidad, negatividad hacia las cosas de Dios o al Evangelio. Personas así, que han tenido malas experiencias con alguna iglesia, con algún pastor, con alguna religión, y entonces ahora reaccionan negativos. Tú tienes que entender que no es personal, puede haber pasado algo en la vida de esa persona. El otro día mi esposa me contaba de un señor que ella estaba hablándole, nos dimos cuenta que él trabaja en esto de reparar los techos y necesitábamos un trabajo con eso, y mi esposa le habló de venir y ayudarnos con lo de reparación del techo, pero también mi esposa, como la conocen, ella le habla a todo el mundo de Cristo, no pierde el tiempo con nadie. Y entonces empezó a evangelizarlo. Y el hombre le dice, no, a mí no me hable de eso. Hablemos del negocio, del techo, pero de eso no me hable. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Mi esposa se murió hace un tiempo y estoy enojado con Dios. ¿Ves? Entonces hay personas que han pasado traumas, experiencias negativas, ahora le echan la culpa a Dios porque se murió la esposa. La esposa no era eterna, tenía que morirse algún día. Pero él lo ve así. Y estaba enojado con Dios el hombre. Entonces en esto tenemos que tener mucho tacto, mucha sabiduría, mucho tacto al tratar con la gente, no tomarlo personal. En las empresas, hablando de la iglesia como empresa otra vez, en las empresas, ¿verdad?, que te entrenan en lo que se llama customer service, servicio al cliente. Y te dicen, cuando los clientes vengan y se quejan, tienen la razón. No les contradigas. Y no te enojes con los clientes si te dicen algo grosero. Son los clientes. Entonces en lo espiritual también tenemos que entender, la gente viene a veces malhumorada o amanece negativa por algo. El otro día tocaron unos de estos que te dije, tocaron la puerta de mi casa, muy temprano en la mañana, los sábados, que los sábados es mi día libre y yo duermo tarde. Y tocan tempranito en la mañana, y ¿quién será que estas horas? Y salgo yo todavía con camiseta y así, que acabo de levantarme. Y me dicen, yo sé que no es la mejor hora de venir, pero vengo a darle esta literatura. Digo, ya, Señor, dame tu sabiduría para contestarles. Le digo, bueno, usted tiene razón en una cosa, no es la mejor hora para visitar. Y segundo, en la otra no tiene razón. Esa literatura yo la he leído muchas veces y no se la puedo aceptar, a menos que usted acepte una que yo tengo también. Si aceptan la que yo tengo, le acepto esa. Y nunca aceptan la que yo tengo. Entonces, hasta ahí llegó la conversación. Pero no tenían del tacto de saber cuándo llegar. ¿Y qué tal si yo hubiera reaccionado como otros? Y les echo el perro, como dicen. Vente para acá. Rocky, venga, Rocky. Terrible sería. Entonces no lo tomes personal. Te estoy preparando porque les digo que este año vamos a hacer el trabajo de los 70. Vamos a visitar las casas. Y hay que prepararse en ese sentido. Bueno. Dice, y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. ¿Por qué diría eso Jesús? Bueno, en nuestro contexto es diferente, quizás. En la época de Jesús, el ir a una ciudad significaba que tenía yo que preocuparme, ¿y a dónde me quedo? ¿Con quién me quedo? No era como hoy día en nuestro mundo, que tú tienes familiares por todo lado, o que están los hoteles disponibles por todo lado. Y que si tú vas a otra ciudad, entonces dices, no hay problema, ahí busco el hotel tal, y paso mi tarjeta y me quedo en el hotel. Los discípulos no tenían eso, no tenían
tarjetas, no tenían créditos en hoteles, no tenían. Entonces ellos, cuando iban a una ciudad donde no tenían familia ni nadie los conocía, estaban a la disposición de la hospitalidad de la gente. De que alguien les dijera, qué lindo su mensaje, que me gustó mucho lo que usted me vino a hablar hoy. ¿Y tienes dónde quedarte hoy? No, la verdad que no. Pues quédate en mi casa es tuya. Y hay gente así, hay gente muy hospitalaria, ¿verdad? Qué lindo eso, cuando hay gente hospitalaria. ¿A cuántos les ha pasado eso? Que llegan a un lugar donde tal vez ni los conocen mucho, pero les dicen, mi casa es tu casa. Los latinos tenemos esa cultura de ser hospitalarios. Hay que tener prevención, como le digo siempre, con cuidado, pero si el Señor te da el discernimiento de que esa persona está bien, pues dile, bienvenido a mi casa. Y por eso Jesús les dice, posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Los misioneros tenemos que tener un estómago muy especial, ¿sabe? Cuando usted hace trabajo misionero, tiene que tener un estómago entrenado a comer lo que sea. Por eso dice, coma lo que les den, coma y no pregunte. A mi esposa y a mí nos pasó muchas veces. Fuimos a evangelizar a pueblos, a ciudades en Centroamérica, donde se comen comidas bien extrañas, animales raros. Y mejor ni le digo porque le arruino el almuerzo de hoy. Pero yo una vez en Guatemala, hermano, usted de Guatemala me dijo, ¿verdad? En Guatemala fui a una parte en las montañas, donde me sirven un tremendo filete riquísimo. Y les digo yo, qué rico ese pescado. Está riendo ya el hermano. No era pescado, era culebra. ¿La que sí, hermano? Allá les gusta. Era culebra. Pero sabía pescado, eso sí te digo, sabía rico, a pescado sabía. Claro, si me lo hubieran dicho antes, tal vez lo pienso. Y así te puedo contar otras historias. El misionero tiene que tener un estómago dispuesto a comer lo que le den, ¿verdad? En Nicaragua nos dicen, hermano, le voy a hacer una sopa, estaba yo con gripa, le voy a hacer una sopa que lo va a levantar. Qué bueno, digo yo, necesito una sopa para esta gripa. Me traen la sopa y yo hasta que sudaba con esa sopa. Después me dicen, ¿le gustó, pastor, la sopa? Sí, tremenda, que caldo de gallina, ese es más bueno. No, pastor, no es caldo de gallina. ¿Qué es eso entonces? Carne de garrobo. Garrobo, iguana. Garrobo es iguana, es una iguana de palo, en algunos países le dicen gallina de palo, de hecho, porque la carne sabe a gallina. Gallina de palo le dicen, porque va subiéndose por los palos ahí, imagínate. Por eso Jesús les dice, mire, coman lo que sean. En esto de evangelizar, tal vez vas a llegar a una casa donde alguien te dice, qué lindo su mensaje, pase adelante y mire, acabo de hacer un pan aquí riquísimo. No te pongas con que, ay no, qué asco, yo no sé esta gente, yo aquí no como. Porque entonces vas a arruinar la visita, el mensaje. Van a decir, no, me vino a hablar de Dios, de Jesús, pero es un arrogante. Es una persona creída, arrogante, orgullosa, me vio como que yo soy, qué sé yo, que no quiere mi comida. Entonces, ves, uno tiene que cuidarse mucho en eso, orar antes de comer, lo que te aconsejo. Aleluya. Verso 4 dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. No llevéis bolsa, ni alforja, y a nadie saludéis por el camino. Otra cosa interesante que ahí se declara. Eso quiere decir que tenemos que ir enfocados, no distraídos. Enfocados, no distraídos. Déjame ir un poquito aquí atrás. El versículo 4 dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. Entonces, suena extraño eso. Jesús, ¿cómo es que nos mandas a evangelizar sin prepararnos? La mayoría de nosotros, cuando nos mandan a hacer un viaje, ¿qué hacemos? Una maleta. Y echamos en la maleta que pasta de dientes, que la crema del cabello, que ropa interior,
pijamas, ropa para 3, 4 días, etcétera, etcétera. Y si fuera una dama, ni qué te digo, ¿verdad? Si fuera una dama son 3 maletas, no una, 3 maletas. Y ellas se ríen. Pero Jesús les dice, vayan sin alforja, vayan sin maletas, llévense lo que tienen, nada más. Claro, tal vez no era tan literal, pero Jesús los que le quería dar a entender es, no dejen que nada les estorbe para lo que van a hacer. No dejen que nada les distraiga para lo que van a hacer. Hay personas que han hecho un viaje misionero y me han dicho, pastor, yo quiero ir al próximo viaje misionero, como ahora que fueron los hermanos a Haití recientemente. Aquí no escuché eso, pero en otras ocasiones lo he escuchado. Pastor, ya tengo la maleta lista. Y llevo esto y esto y esto. Y hace una lista larguísima de todo lo que llevan. A los hermanos que fueron a Haití yo les dije, mire, lleven un par de pantalones, unos jeans, unas 2 camisetas, porque ahí se suda mucho por el clima, el calor. Lleven 2 para que puedan, cuando ya una huela feo, la lavan y se ponen otra. Nada más, nada más. Y su ropa interior, obviamente, y lleven su cepillo de dientes también, y cositas así, pero lo básico. Y la hermana Sori nos agregó a eso llevar unos, ¿cómo se llaman? El spray para los mosquitos, ¿verdad? Exacto, muy buena sugerencia. Sabemos que ahí los mosquitos son un problema. Yo lo vivía eso también con mi esposa en trabajo misionero. Teníamos que dormir en algunos lugares donde dormía uno con mosquiteros, que le llaman, una cosa que lo cubría uno todo para que no se lo comieran los zancudos. Pero Jesús les dice, lleven lo básico. Eso implica, dependan de mí, dependan de Dios. Para mí la enseñanza es eso. Lo que Jesús les está dando a entender es, dependan de lo que yo voy a proveer, no de lo que ustedes pueden hacer, porque cuando vamos a hacer trabajo de evangelizar o de servir en las misiones, en el campo, en la ciudad, donde sea, decimos, no voy hasta que tenga todos los recursos, no voy hasta que tenga el presupuesto, no voy hasta que tenga tal y tal cosa. Señor, si este año tú me das un carro del año, modelo del año, salgo a evangelizar. No, espérate, Jesús quiere que vayas a evangelizar con la cacharrita que tienes. Y tal vez te dé el año del carro del año después. Si eres fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Amén. Allá en Nicaragua, cuando hicimos trabajo misionero, había un hermano Wilfredo, ¿verdad, Tere? Wilfredo Gómez. Y cuando yo llegué, yo no tenía carro. De hecho, no tuvimos carro esos 3 años que hicimos servicio misionero en Nicaragua. Andábamos en los guaguas o autobuses públicos. Pero el hermano Wilfredo me dice, pastor, usted lo veo siempre que anda en las guaguas, en los autobuses públicos. Y usted y su esposa y su niña también. ¿Ustedes no tienen carro? No tengo. Pues de ahora en adelante, pastor, yo lo transporto. Y yo no sabía la transportación que era. Pues llega a mi casa un día en una motora. Y yo siempre le he tenido miedo a las motoras. Y me dice, pastor, ahora sí, ¿a dónde vamos? A evangelizar, a visitar, donde usted quiera. Y yo en la motora iba que, como decimos en mi país, más agarrado que un mono en ventolero. Ahí agarrado duro. Porque y todavía en esa época no era requisito que anduviera uno casco, ni nada de eso. Pero ahí anduve con Wilfredo. Lo amo ese hermano. Era mi escudero y era mi chofer privado. Era mi Uber. Me llevaba por todos lados, en su motora, sin casco. Pero así aprendimos, sin alforja, sin bolsa, sin nada. Dios proveyó alguien que me llevara por toda la ciudad. Yo no conocía la ciudad, Él fue el instrumento que Dios usó. Él fue el instrumento que Dios usó para visitar a mucha gente que después vino a Cristo, a la iglesia. Así que, ¿ves? Lo que Jesús les dio, esas instrucciones, tenía su razón de dárselas. Sí, ya, pues ahí aquí en Estados Unidos hasta en avión hemos andado, pero allá era diferente. Y en el verso 3 Jesús les dice algo que me llamó la atención también. Les dice, y a nadie saludéis por el camino. Wow, pero Jesús, ¿no los mandaste a evangelizar?
Entonces, ¿por qué que no saluden a nadie en el camino? Suena raro eso, ¿no? Pero es que en realidad Jesús lo que quería es que fueran a donde Él los mandó. A cierta ciudad, a cierto lugar. Y Jesús sabía que una estrategia del enemigo es distraerte del lugar donde Él quiere llevarte. ¿Me está siguiendo? Tal vez Dios te quiere llevar a un lugar o que le hables a cierta persona en específico. Dios quiere que hoy tú vayas al hospital a visitar a alguien que lo necesita, pero en el camino te va a distraer. En el camino te va a poner obstáculos. Créelo que sí. Y por eso dice, si se paran a saludar, se van a distraer, porque sabía, ese saludo no es, hola, ¿cómo estás, vecino? No, era el enemigo poniéndole distracciones para que no fuera a evangelizar donde Dios lo mandó a evangelizar. Es desviar nuestra atención. En el contexto histórico sabemos que los judíos se paraban en el camino, se ponían a conversar. Recuerde que en la cultura judía muy parecida a la latina, nosotros los latinos somos habladores, ¿cierto o no? Nos gusta hablar. Estamos en un restaurante y me dicen a mí los americanos, ¿están hablando o están peleando? Porque estamos hablando todos al mismo tiempo y en la misma mesa, y uno habla con el de la otra esquina y el de la otra esquina, y eso son 3 temas diferentes en la misma mesa y a todo volumen. Entonces los que no son de la cultura latina dicen, se estarán peleando. Pero no, es nuestra cultura. Nos gusta hablar, nos gusta conversar. Si vamos a un lugar nos quedamos más de lo que toca quedarse, porque nos ponemos a hablar con la gente, y algunos más que otros. No señalo a nadie para que nadie, pero así somos, ¿verdad? Hablamos mucho. Y el enemigo puede usar eso para evangelizar, pero también para distraernos de lo que Dios quiere que hagamos. Eso es la razón por la que Jesús les dice, enfóquense. Verso 6. Si hubiera allí algún hijo de paz. Un hijo de paz significa una persona que ya está lista para escuchar el mensaje. Entonces también hay que discernir dónde está la persona a la que le vas a hablar, si está lista o no. Si tú sientes que esa persona tiene una actitud receptiva al mensaje, no te vayas, deja lo que sea y quédate con esa persona hasta terminar, porque esa persona es un hijo de paz. ¿Me estás siguiendo? Puede ser que llegues donde alguien que no está listo, entonces tú nada más siembras la semilla y dejas que Dios haga la obra en esa persona. Pero si es una persona que en ese momento se abre contigo, te dice cosas, te comparte inquietudes, no te preocupes si hoy, no, es que hoy, mi meta hoy era visitar 10 familias y si me quedo aquí no voy a cumplir la meta. No, en esto no es asunto de meta, es asunto de necesidad. Y si esa persona es la que Dios puso en ese día, aunque sea solo esa persona que le hablaste y esa persona vino a Cristo, ya cumpliste tu meta. Amén. Entonces ese es el otro principio, discernir las almas listas para recibir ese mensaje. Entiende también que cada persona tiene un potencial. La gente común, la que menos esperas, tiene un gran potencial. La misión de la iglesia es hablar. Dios se encarga del resto, de cambiar a las personas. Si Jesús no se hubiera detenido a hablar con la mujer samaritana, todo el pueblo samaritano se hubiera perdido, porque ella fue la evangelista de todos los samaritanos. Pero Jesús se tomó tiempo con esta mujer que nadie se acercaba a ella, porque era una mujer de la calle, porque era una mujer de mala reputación. Y Jesús fue el único que se acercó al pozo y le habló del agua de la vida. ¿Ves? Entonces no temas temor de acercarte a alguien que nadie más se acercaría tal vez. Eso es también parte de la misión de la iglesia. Como lo hizo la pastora con este hombre deambulante, que tal vez nadie más le hablaría. El joven Timoteo, un joven tímido que estaba por ahí en la iglesia, pero que no estaba activo en la iglesia. Y Pablo lo agarra y le dice, enciende el fuego que está en ti, papito. Tienes un don y lo estás escondiendo. ¿Ves? También aún en la iglesia Dios te puede usar para motivar el potencial que alguien tenga. ¿Ves?
A mí un día alguien me tocó el hombro y me dijo, pastor. Yo volteo a ver y le digo, yo no soy pastor. Tú eres el pastor de jóvenes de la iglesia. Sí, pero no, pastor no soy. Me llaman pastor aquí, pastor, porque trabajo con los jóvenes. No, tú eres pastor. Él vio el potencial que había en mí para el futuro también. Timoteo. Zaqueo. Se trepa a un árbol por ahí, a un sicomoro, porque él era chiquito, bajito de estatura, chaparrito, como dirían en México. Y entonces Jesús le dice, mira, bájate de ahí, que hoy voy a tu casa. Y lo visita, y en su casa hay un cambio, una transformación. Nadie hubiera pensado que no, Jesús, ni vayas a su casa. Ese es un abusador de la gente, le cobra impuestos a todo el mundo. Es mala gente, no vayas. Pero Jesús vio ¿qué? El potencial que había en Zaqueo. Lidia, una mujer que vendía telas por ahí, en una ciudad también, una mujer que nadie diría que tiene ella que darle a la iglesia, que tiene ella que darle al Señor. Y Pablo se acerca a ella. Y Pablo reconoce el liderazgo de Lidia. Y Dios la usa para ayudarle a Pablo, introduce a Pablo a la gente en la ciudad y muchos se convierten. Lidia es instrumento de Dios en esa ciudad, en ese lugar. Otro principio entonces. Cornelio. Cornelio era un militar. Cornelio era un soldado. Un hombre rudo. No era un religioso, no era un hombre de iglesia, como dicen. No era un hombre de esos que andaba metido en la iglesia. No, un soldado, un militar. Pero Dios trató con él. Y lo llenó del Espíritu Santo. Y Pedro se asombró, dice, ¿cómo? ¿También alguien como Cornelio es lleno del Espíritu Santo? Sí, el Espíritu Santo le dice a Pedro, sí, Pedro, es que Dios no hace acepción de personas. Por eso cuando tú ves a alguien que tú dices, no, mira, tiene como 4 o 5 tatuajes de pandillas, o ha sido esto, o tenía un punto de venta de drogas por allá, o hacía lo otro. Pero Dios no hace acepción de personas. Y Él puede cambiarlo, transformarla, restaurarle a esa persona. Convertirla en un Cornelio. ¿Ves? Cuando éramos misioneros también en Nicaragua tuvimos una experiencia porque era la época en que estaba la guerrilla, la revolución sandinista en Nicaragua. Y en una ocasión tocan la puerta de mi casa como a la medianoche y veo un jeep militar afuera, lleno de soldados. Se baja uno de los soldados y viene a mi casa. Yo me quedo preocupado por mi esposa y mi niña, porque dije, aquí en estos países a veces sacaban a la gente de la casa, se la llevaban y la desaparecían. Si decían que eran enemigos del gobierno, eso pasaba. Me asomo un poco por la ventana y el militar que está allí me dice, pastor, soy yo, Manuel. Ya veo mejor y es Manuel. Ya se me vino la paz otra vez. ¿Quién era Manuel? Manuel era el hijo de una miembro de la iglesia. Y él de vez en cuando venía, pero no muy seguido, y nunca venía en uniforme militar, especialmente en esa situación de guerra que había. Los militares trataban de que no los identificaran más bien. Así que yo no lo conocía como militar. Pero esa noche Manuel toca la puerta y me dice, pastor, los guerrilleros están ganando la guerra y van a llegar a la ciudad de Managua. Usted tiene que irse pronto. Pero también yo me voy con un grupo de soldados, nos tenemos que ir a Honduras. Vamos a escaparnos a Honduras. Pero yo le voy a pedir un encargo, por favor. Y por eso vine. Me dice, yo lo que quiero es que usted se encargue de mi esposa y mis niñas y se las lleve a Costa Rica. Yo no me las puedo llevar. Nos vamos a ir por la montaña. Pero lléveselas a Costa Rica. Me lo promete. Y le dije, sí, está bien, yo te ayudo con eso. Y les ayudamos con eso, en conectarlos con la iglesia en Costa Rica, y allá los recibieron a su familia. Pero esa noche, ese hombre era un Cornelio para mí. Ese hombre, ese militar, con su uniforme, su ametralladora, y ese hombre militar como Cornelio, Dios lo tocó. Él venía de vez en cuando a la iglesia. Pero entonces yo le dije, ok, tú me has pedido a mí un favor y yo te voy a pedir otro. ¿Cuál, pastor?
que entres un momentito aquí a la sala de mi casa y hagamos una oración. Y que te arrodilles y oremos juntos. Y ahí de rodillas, él entregó su vida a Jesús. Y me dice, pastor, yo no sé si nos volveremos a ver, pero me llevo algo que no tenía antes. Cornelio. No lo volví a ver, de hecho. Después perdí contacto con ellos. La iglesia tiene entonces una misión que está bien definida. Es la misión de todos. La misión se llama, cada uno gana uno. Qué sencillo, ¿verdad? Cada uno gana uno. Este año 2018, mi reto para usted, como miembro de la iglesia Casa del Rey, es gane a uno. Preocúpese porque al final de este año usted mire para atrás y diga, en este 2018 vinieron a conocer a Cristo fulano y sutano, nombres de personas. En años pasados yo les he hecho el mismo reto. Algunos lo han tratado de cumplir y les sigo retando. Haga una lista de personas, familiares, amigos, compañeros de trabajo. Póngalos en una lista para orar por ellos, para visitarlos, para dejarles saber que usted tiene interés en su vida espiritual y en ganarlos para Cristo, porque pueden ser un Cornelio, pueden ser una mujer samaritana, puede ser un Timoteo, que van a venir y ser usados por Dios en la iglesia. Amén. Y pronto también vamos a ir, como los 70, por ahí a tocar las puertas de las casas en este vecindario. Oremos. A ti, Señor, entrego esta palabra. No es mía, es tu palabra. Yo solo la he declarado. La palabra tuya es viva y es eficaz. Es más cortante que una espada de dos filos, Señor. Toca profundo el corazón, la mente, el alma. Y hoy te pido que así se cumpla. Si alguien ha escuchado este mensaje, que lo reciba de ti, Señor. Si alguien no ha entendido lo que es ser un discípulo, que hoy lo haya entendido. Que alguien entienda hoy que se trata de imitarte, de servirte y de estar dispuesto a hacer la obra tuya. Hoy le he hablado a la iglesia, no le he hablado a los no creyentes, le he hablado a la iglesia tuya, Señor. Porque necesitamos este 2018 ser una iglesia con visión y con una misión clara. Alcanzar al que no ha sido alcanzado. Hacer discípulos. Ir y tocar las puertas y llevar el mensaje de tu paz. En tu nombre, Jesús. Si tú, hermano o hermana, has escuchado este mensaje y tienes en tu corazón el deseo de unirse conmigo en esa tarea, levanta tu mano ahí donde estás. Si sientes venir al altar, siempre está abierto también. Si alguien necesita una oración el día de hoy, este altar está abierto. Pero mi reto es a que te unas al compromiso de ir, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Hay muchos que no conocen de Cristo todavía, aún aquí, cerca de nuestra comunidad. Y no podemos ser indiferentes, no podemos pasar otro año confortable, nada más conformándonos con ser nosotros evangélicos o cristianos. Tenemos que ser comprometidos con tu causa, con tu reino, con tu mensaje, con la cosecha. Se pierde, Señor, la cosecha. Las almas se pierden si estamos cómodos sin hacer nada por ellos. Oh, ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Levanta tu mano, di, Señor, yo aquí estoy. Heme aquí, Señor. Heme aquí. Puedes decirlo conmigo. Si tú lo dices y tú te unes conmigo, algo va a pasar. Este año va a ser diferente en la vida de alguien porque tú te comprometiste. Va a ser diferente porque tú decidiste ser un vaso útil, ser un instrumento, para que alguien más conozca la paz de Cristo, para que alguien más vaya como esos 70, toque las puertas de su casa, le visite y le diga de un Dios diferente. Gracias, Señor. Y si tú me has escuchado a través del internet también hoy, igual te dejo el mismo mensaje, la misma invitación. Comprométete el día de hoy
para que este año seas un vaso útil, un instrumento de Dios en alcanzar a otros, en alcanzar a los no alcanzados, en ser parte de los cosechadores. No ser un cristiano nominal, de nombre nada más, sino ser un cristiano, Señor, comprometido contigo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por lo que hiciste en mi vida. Dile, y quiero que lo hagas en la vida de otros también. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. En tu nombre, del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Puede sentarse, hermano.